Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a cerrar la última parte del curso. Vamos a intentar de ver un poquito de principios de física cuántica, como para que tengan una idea y que se vayan más o menos con el curso un poquito más cerrado. Les venía prometiendo todo el tiempo de hacer esto y lamentablemente no hemos podido. Bien, recordemos que nosotros habíamos hablado del inicio de una física moderna a partir del inicio del siglo XX, ¿no? Justamente lo que vamos a ver ahora son cosas que transcurren en 1900. Eh, para que ustedes se den una idea, la física cuántica está relacionado con el mundo muy, muy pequeño, ¿no? Micro. Sin embargo, vamos a ver que también atraviesa un montón de cosas que no solamente están relacionadas al mundo microscópico. En primer lugar, una de las primeras áreas que se desarrolla la física cuántica es, por supuesto, la física atómica, porque, bueno, el inicio de todo esto surge con tratar de dar una especie de interpretación o una especie de idea sobre lo que es el átomo y los constituyentes fundamentales de la materia. Todos estos resultados son cosas de mi trabajo personal. Yo trabajo en física atómica. Esto era una animación de una bomba atómica que desgraciadamente también está relacionado, ¿no?, a la física atómica. Bueno, el primo nuestro es, por supuesto, la física nuclear, donde acá lo que vemos es un mapa con todos los núcleos y se ven acá los diferentes núcleos que son más estables o menos estables, que da lugar a la radioactividad y da lugar a un montón de fenómenos sumamente interesantes. Después tenemos el área de las partículas elementales, o sea, se descubre rápidamente que los electrones y los protones no son los constituyentes básicos, si bien son los constituyentes básicos del átomo, existen otras partículas, e incluso existen, el protón, por ejemplo, se compone de quarks, o sea, se empiezan a descubrir nuevas partículas, nuevas familias de partículas. Y esto que vemos acá es una cámara de niebla, y esto que vemos acá son las trayectorias de partículas cargadas en campo magnético, que es algo que ustedes lo saben perfectamente. Entonces, como las trayectorias en una partícula cargada en un campo magnético hace este tipo de trayectoria, sabiendo la masa, sabiendo el campo magnético, uno puede calcular la carga, o sabiendo la carga, uno puede calcular la masa. O sea que acá son partículas que van chocando y se van convirtiendo en otras partículas, y algunas de ellas están cargadas, entonces hacen este tipo de espirales. Eh, y este es el método que se utiliza hasta hoy en día para analizar distintas descomposiciones. Acá, por ejemplo, ven una partícula neutral que puede ser un fotón, por ejemplo, que se descompone en dos partículas cargadas. Todos estos eventos se analizan, se toman las estadísticas y se calculan las probabilidades de que ocurran. Luego tenemos física de materiales. Acá tenemos un superconductor levitando. Esto se llama Bose-Einstein condensado. Es una especie de nuevo estado de la materia, ¿no? Es un estado en que acá hay una cantidad enorme de átomos que todos forman una única función de onda. Esto se llama un fullereno, que son partículas, son carbones que forman una supermolécula con muchas propiedades interesantes. Bueno, acá tenemos un laboratorio moderno, digamos, esto es un acelerador, este es el famoso detector que hay en CERN. Este acelerador es el Van der Graaf que nosotros estudiamos en nuestro curso y que es muy similar al que nosotros vemos en Constituyente. Esto está en el Weizmann, en Israel, pero es igual
en todas sus características al acelerador que tenemos acá en Avenida, si ustedes van por la General Paz, en Constituyente, van a ver una torre de esta, es un acelerador que es nada más ni nada menos que un Van der Graaf. Bueno, de esto también hablamos, esto es un anillo, un storage ring, donde por acá circula un plasma, y fíjense que acá por acá circula el plasma y por acá se desvía, o sea que acá hay un campo magnético y es un simple separador. En este caso no es un separador de cargas, es un separador de masa, no de masa sino de carga, o sea, una carga pasa por acá, la neutral no se desvía, en cambio cuando hay una carga se desvía, y acá hay detectores que pueden calcular la probabilidad de que ocurra eso, ¿no? Esto está en Alemania, en Heidelberg. Yo también trabajé con o sea, no en la parte experimental, pero di soporte teórico a este tipo de experimentos. Esto que ven acá es un láser, es tan láser como el láser que ustedes tienen en el mouse o que tienen bueno, en el supermercado. El láser hoy en día es una herramienta bastante cotidiana. Estos son muchos láseres, con una gran potencia. Esto está en Livermore, en California. Y para que tengan una idea, todo esto que está acá adentro. Fíjense que estas son 3 canchas de fútbol americano, o sea, tiene un tamaño interesante. Todos esos láseres después van a terminar en esta esfera que hay acá hay un tipo, y todos estos, creo que eran 150 láseres, van a parar todos a este punto, y acá se va a producir una especie de fusión nuclear para producir energía. Bueno, también relacionado a la física cuántica están los microscopios electrónicos que permiten llegar a ver incluso átomos. Esto es un granito de sal. Bueno, se pueden detectar, por supuesto que también dentro de la familia de los microscopios está lo que habíamos hablado, los que hicieron el trabajo de tomografía. Ahí hay una base fundamental de física cuántica, o sea, no podría existir toda esta tecnología si no fuese por la cuántica. Bueno, acá tenemos tecnología. Esta imagen yo todos los años la tengo que cambiar porque cada día está más vieja, pero todos los nuevos adelantos tecnológicos es muy difícil encontrar alguno que no incluya en sus principios a la física cuántica. Bueno, acá tenemos una de las cosas que cambié, ¿no? Yo tenía ahí una computadora, esta computadora también está en California, se llama NERSC, una de las más, en su momento fue una de las más grandes del mundo, y ahora fue reemplazada por estas en Oak Ridge. Y pronto habrá que cambiarla por alguna computadora cuántica, ¿no? El día que empiecen a funcionar con real supremacía, bueno, cambiaremos también esta imagen, pero sigo insistiendo, el principio básico que basa toda, o sea, la teoría subyacente de todo esto es la física cuántica. La astronomía, que es una ciencia que en principio no debería tener nada que ver con la cuántica, está muy relacionada, no solamente por la física atómica, que es la que provee los datos para hacer los cálculos de los modelos, sino que también porque hay un montón de procesos y de efectos y de espectros, interpretaciones de espectros, y bueno, casi todas las teorías tienen que tener una base en la cuántica, a pesar de que la astronomía trata de cosas sumamente grandes, ¿no? Sin embargo, bueno, no puede trabajar hoy en día fuera del marco cuántico. Y lo más llamativo es que la cosmología también, la cosmología que ya es algo súper grande, y bueno, hay muchas cosas donde en algún momento, sobre todo acá en el Big Bang, esto sería una escala de tiempo, nosotros estaríamos acá y acá sucedió el Big Bang, y esta es la expansión del universo. En esta parte, el cosmos era muy chiquitito, y al ser muy chiquitito,
hay efectos cuánticos que dieron una impronta y quedaron marcados en 13.000 millones de años después. O sea, lo que pasó acá lo podemos ver hoy, y podemos ver efectos cuánticos, ¿no? Aún en cosas de un tamaño tremendamente grande. Bueno, acá tenemos un ejemplo de experimentos que se están realizando hoy en día, que tienen que ver con la cosmología. Justamente es encontrar este tipo de imágenes dentro de la radiación que se ve en el cosmos, y esa radiación tiene una impronta de lo que pasó en el Big Bang. Entonces ahí estaría marcado ciertas características, y bueno, eso no es independiente de la física cuántica. Acá les muestro otro experimento. Esto es un Kamiokande en Japón, donde hay una bola gigante llena de cloro, que es para detectar neutrinos. Fíjense esta bola que está acá, el tamaño que tiene. Acá hay un tipo con una lanchita limpiando los detectores. Y bueno, la idea también es encontrar fundamentos de la materia, encontrar las partículas elementales, su masa, su comportamiento, estudiar cómo son los decaimientos. Este es un experimento muy parecido que se está haciendo en el Polo Sur. Fíjense la altura de esto. Esto es la Torre Eiffel, no me acuerdo, la Estatua de Libertad, y este es el pozo que se cavó con muchísimos detectores que tienen el mismo efecto que el Kamiokande, ¿no? Es encontrar partículas que vienen del cosmos y que se van desintegrando y van produciendo distintas reacciones, y con eso se estudia los fundamentos de la teoría. De esto hablamos un poquito. Esto sería fusión, esto es un tokamak, lo hablamos, uno de los grupos que dio energías alternativas, o sea, nuevas formas de energía. Todavía no está funcionando, no está funcionando en forma comercial, o sea, no está dando réditos, digamos. Hay que poner más energía en la producción que en la energía que se extrae, pero bueno, el Sol trabaja con la energía solar, es energía por fusión. Entonces la idea es reproducir un Sol en la Tierra, y aquí estaría el ejemplo. Acá hay una persona, esto sería un tokamak, el solcito ese estaría acá adentro, confinado, gracias a lo que nosotros aprendimos de magnetismo, que bueno, el magnetismo produce una fuerza. Entonces si ponemos campos magnéticos podemos lograr que ese Sol no toque las paredes y guiarlo de manera que esté acá adentro sin incendiar nada. Bien, bueno, hay mucha gente que hizo contribuciones a la física cuántica. Esta es la foto más famosa de un congreso que se hizo en 1936. Hubo varios congresos Solvay, pero acá es donde se agarraron a las piñas, sobre todo los viejos, ¿no? Acá está Planck, Madame Curie, Lorentz es la fuerza de Lorentz, Einstein está medio en el medio, y acá están los pibes. Fíjense que acá está Dirac, acá está Heisenberg, acá está Pauli, gente muy joven, 24 años, 23 años, y estos chicos son los que fueron los que dieron todo el impulso a la nueva teoría cuántica, y guiados por este señor que es Niels Bohr, que seguramente ustedes escucharon hablar del átomo de Bohr. Bueno, él tuvo una gran importancia en esto. Bien, entonces recordemos que habíamos hablado de Lord Kelvin, que dijo que la física había terminado y que quedaban dos cositas. Una cosita fue lo que estudiamos en la clase pasada, que fue el experimento fallido de Michelson-Morley, que no pudo dar cuenta del movimiento del éter, o de la Tierra
relativo al éter, o sea que no había un marco de referencia eh, preferencial, sino que todos los marcos inerciales son iguales, la luz tiene la misma velocidad en todos los marcos de referencia. Y la segunda nubecilla que vio Kelvin era relacionada con la radiación con el cuerpo negro. El cuerpo negro es algo que nosotros más o menos conocemos. Si ustedes calientan una barra de hierro, van a ver que se empieza a poner de color, se empieza a poner roja, y si la calientan más, llega a muy, muy alta temperatura. Esto lo van a ver en un horno, se puede llegar a volver incluso blanca. Entonces, hay una relación entre la radiación y la temperatura. Ahora, en 1900, Europa se empieza a iluminar con las lámparas eléctricas, y había que tratar de encontrar algún patrón, algo que yo te pueda vender una lámpara y decir, bueno, esta lámpara tiene, no sé, algo, ¿no? Darle una medida. O sea, hay que buscar una forma de normalizar la cantidad de la luz. Y resulta que el cuerpo negro es exactamente lo que se estaba buscando. O sea, el cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la luz que uno le da, ¿no? O sea, uno lo ilumina y el tipo no te devuelve nada de luz, toda la luz la absorbe. ¿Por qué es el patrón? Porque existe una relación entre la absorción y la emisión de radiación. Y hay un teorema que lo demuestra Kirchhoff, que dice que los cuerpos que absorben en forma perfecta emiten en forma perfecta. Entonces un cuerpo negro, así como es un absorbedor perfecto, es un emisor perfecto. Y eso quiere decir que de lo único que depende la radiación del cuerpo negro es de la temperatura. No depende ni del material, no depende de la forma, no depende, o sea, uno puede tener un patrón y no hace falta que te diga, mira, tenés que tener este material de estas dimensiones, de esta forma. Simplemente te digo, mira, lo calentás a tanto, esta es la radiación que vas a tener, correspondiente a esta temperatura. Y bueno, y la radiación de cuerpo negro tiene esta forma. Si miramos acá la longitud de onda, por ejemplo, o la frecuencia, lo que ustedes quieran mirar, lo que se ve es que tiene esta forma extraña. Esto es si calentás el cuerpo a 6.000 grados, esto si lo calentás a 4.000 grados, esto es a 3.000, o sea, una cosa es que cuanto más caliente está, mayor es la emisión, por supuesto. Otra cosa es que tiene un pico, ese pico está relacionado con la temperatura. Fíjense que cuando lo vas enfriando el pico se va corriendo, hay un máximo. Esto sería, por ejemplo, 6.000 grados Kelvin es la fotosfera. Eso sería la superficie que nosotros vemos del Sol. Y bueno, acá vemos que emite en su mayoría en el visible, ¿no? Esta es la región del visible. Acá tenemos ultravioleta, infrarrojo. Y bueno, y si no tiene suficiente temperatura, el cuerpo está emitiendo, pero en colores que no vemos, ¿no? O sea, recién cuando lo calentás a una temperatura muy alta vas a poder ver este tipo de colores. Bueno, esto se conocía experimentalmente y había un cierto intento de solución que lo hizo Wien a finales del siglo, en 1896, donde acá están los resultados experimentales y en las curvas está la teoría de Wien, que está bastante bien, explicaba bastante bien al cuerpo negro, estaban todos muy contentos, hasta que vino Planck y en 1900 publica este pequeño artículo que se llama una mejora, un improvement de la ecuación de Wien para el espectro, ¿no? Octubre de 1900. Y justamente de lo que habla Planck es de estas pequeñas diferencias que se ven acá, chiquititas, pero se ven en longitudes de ondas largas o en frecuencias cortas, que es lo mismo. Y él simplemente propone, en un artículo muy cortito, fíjense, todo esto es el artículo. O sea, el artículo tiene
este cachito, este cachito, este cachito, y acá al final, él propone que en lugar de usar la fórmula de Bin, se utilice esta fórmula, ¿no? Que es muy parecida a la de Bin. Acá hay una constante que aparece, esa constante luego se va a llamar constante de Planck, por supuesto. Eh, y bueno, y con eso él produce una mejora de la curva pasa por donde ven ahora, ¿ven? Estas líneas de punto acá coinciden con los experimentos en forma perfecta, o sea, mejora lo que había pasado acá. Bueno, esta es la constante de Planck, y, y acá les dejo como ejercicio, la constante de Planck es una constante de acción. Acción quiere decir, por ejemplo, quiere decir energía por tiempo, o quiere decir momento por espacio, momento por metro. Pero supongamos que es energía por tiempo. Entonces, hagamos un ejemplo, supongamos que yo quiero levantar una hormiga, ¿no? Y la quiero levantar 1 centímetro. Bueno, eso sería una energía, ¿no? La puedo medir en hertz, por ejemplo. Y lo quiero hacer durante 1 segundo. Esa sería una acción. Bueno, quiero comparar esa acción con la constante de Planck. ¿Tá? Lo que van a ver es que esta constante es mucho más chica, pero no mucho, muchísimo más chica. Hagan la cuenta, hagan este ejercicio y vean cuánto vale la constante de Planck. Ahora, ¿qué tiene de extraño lo que hizo Planck? Bueno, lo único que tiene de extraño que Planck para llegar a esa fórmula, él en este artículo, él hace acá un cierto análisis, es una especie de extrapolación, llega acá. Este artículo no explica demasiado cómo justificar esta fórmula, pero él en diciembre, él hace un artículo donde él justifica esto por métodos muy rigurosos que tienen que ver con electromagnetismo y tienen que ver con termodinámica. El tema es que para llegar a ese argumento, Planck tiene que suponer que la energía está discretizada, o sea, que depende de esta constante de Planck. O sea, que la energía no puede tomar cualquier valor, sino que tiene que tomar un número entero de la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, lo que sea. Pero supongamos que es un número entero de la constante de Planck. En principio, no hay un problema muy grave, porque si la constante de Planck es muy chiquita, ese número entero va a ser un número enorme. Entonces, si ustedes tienen 13.586 trillones, y que sea 0,01 o 0,07 o nada, o un número entero, es exactamente lo mismo. No hay una gran diferencia cuando hay un número tan grande, sobre todo si es un número con, qué sé yo, con 19 cifras, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene que sea un número entero o no? Para el cálculo es crucial, porque si uno hace el cálculo con energías discretas, el cálculo sale y se puede explicar. Pero para la vida real, digamos, no tiene ninguna importancia. Ahora, que la energía sea discreta, bueno, qué sé yo, es un poco grave, ¿no? No es muy accesible, digamos, a nivel intelectual, sobre todo cuando en 1905 viene Einstein y muestra que esto no es un problema específico del cuerpo negro, sino que también es un problema de toda la radiación. O sea, que toda la radiación está cuantificada. Y luego viene otra demostración interesante que hace Einstein, que tiene que ver con el calor específico de los sólidos. Y resulta que los sólidos tienen los iones están agarrados de esta manera, ¿no? O sea, forman un cristal y vibran, como si fueran resortes. Y uno puede calcular el calor específico haciendo la suma de todos estos resortitos, y lo que le da es
es una forma como esta. Entonces, la física clásica, los cálculos clásicos de termodinámica explican que de una constante, esto sería 3 por el número de moles por R. R es una constante, la constante de los gases. Sin embargo, experimentalmente se ve que a bajas temperaturas tiene esta forma. Bueno, lo que hace Einstein es utilizar energías discretas, utilizar la distribución de Planck, y con eso él llega de que a temperaturas muy altas el calor específico es una constante, pero a temperaturas muy bajas tiende a cero. O sea que él explica este problema experimental que había, discretizando la energía que pueden tener estos resortes. Entonces ahora ya la cosa se empieza a complicar un poco, porque ya no es un problema del cuerpo negro, ya no es un problema de la radiación, ahora empieza a ser un problema general, o sea, toda la energía está cuantificada. Imagínense, ustedes tienen una hamaca, un péndulo. Bueno, la energía de ese péndulo depende de cuánto yo lo levante en peso, ¿no? O sea, en principio yo lo podría levantar la cantidad que se me dé la gana y tener la energía que se me dé la gana. Bueno, en la cuántica no es así. El péndulo cuántico no puede tener cualquier posición, cualquier energía. Tiene energías discretas. O sea, hay algunas que existen y algunas que no existen. Y esto ya empieza a ser un poquito más difícil de digerir, ¿no? O sea, no es tan simple. Y bueno, como les dije, otra de las contribuciones que hace Einstein importantísimas, en 1905 les explica el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es también conocido, ven acá, Hertz lo había tratado en 1886, y la idea es la siguiente. Si vos tenés acá un cátodo que esté a una tensión negativa respecto al ánodo, que está acá, en principio, si uno logra calentar, acá esto se hacía con tungsteno, este es el principio de una válvula o de una lámpara eléctrica, ¿no? Si uno logra calentar el cátodo, los electrones empiezan a saltar del mismo, ¿no? Y en general, bueno, saltan y vuelven al metal. Pero si uno pone acá una diferencia potencial muy grande positiva, los electrones son atraídos y se produce una circulación de corriente. Entonces, y esto, la circulación de corrientes en un solo sentido, este es el principio de un diodo, por ejemplo, ¿no? Que circula la corriente en un solo sentido, pero solamente va a circular si se calienta, porque si no se calienta el cátodo, los electrones no van a saltar del mismo, van a estar ahí agarrados. Y resulta que lo que se descubre, justamente el efecto fotoeléctrico, es que si en lugar de calentar uno emite radiación, también saltan los electrones. O sea que la radiación produce que los electrones que están acá dentro del metal salten y son recolectados, y bueno, uno puede cerrar acá el circuito y mide una corriente. Bueno, la idea de que la radiación tenga energía y que esa energía al pegar produce a los electrones una energía cinética y los hace saltar de metal, es una idea conocida por Maxwell. O sea, la teoría de la radiación que estudiamos en el curso no tiene en principio contradicciones. El problema es que, bueno, esto sería el esquema, ¿no? Esto es el cátodo, viene la luz, pega en el cátodo, los electrones saltan y el ánodo, digamos, los colecta. Pero no solo que los colecta, sino que acá se podría poner incluso una tensión en sentido contrario para frenarlos, porque los electrones salen con energía. Solo pueden llegar a este lado. Entonces se pone una energía para que los frenen. Y lo que ocurre es que aparecen una suerte de fenómenos. Por ejemplo, acá esta es la diferencia, el potencial que uno aplica, ¿no? Cuando uno aplica un potencial positivo, tiene corriente. Cuando uno aplica un potencial negativo, la empieza a frenar, hasta que hay un cierto potencial en el cual ya no hay más corriente, ¿no? Que uno logra frenar a todos los electrones que salieron del cátodo. Si uno aumenta la intensidad de la luz, por supuesto que van a salir más electrones, ¿no? Porque tiene
mayor cantidad de luz, mayor intensidad, mayor energía, entonces hay más electrones disponibles, y la corriente es mayor. El tema es que el potencial de corte que uno pone acá, el potencial es el mismo, no importa de la intensidad. O sea, esto es medio raro, esto no se puede explicar. Esto Maxwell no lo explica. Después hay otro fenómeno que el potencial ese de corte depende de la frecuencia. Es más, hay una cierta frecuencia que no hay corriente. O sea, el potencial va a ser, uno puede poner acá cualquier cosa y no va a haber corriente. O sea, hay una luz, por ejemplo, roja, una luz azul, bueno, la luz roja, no importa cuánta luz uno pone, puede poner un montón de lámparas y no va a tener corriente. ¿Tá? Entonces, lo que se encuentra es una dependencia con la frecuencia, y Maxwell te dice que la energía depende de la intensidad de la luz, no de la frecuencia. Nunca habla de eso, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente Einstein explica qué es lo que está pasando, y lo que dice es que la energía es una energía que tiene que ver con la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. O sea que lo que él dice es que la luz no se debe explicar, como lo explicó Maxwell, como una onda, sino como una partícula que tiene energía HF. Esta H es la misma H que es la constante de Planck del cuerpo negro. O sea, lo que está diciendo Einstein es que la luz no son ondas, son partículas. Y esas partículas tienen una energía específica, definida, ¿no? Es una energía discreta y depende de la frecuencia. Y bueno, contradice absolutamente todo lo que se sabía de todo lo que ustedes estudiaron, ¿no? de electromagnetismo. Porque ahora la luz ya no es una onda, es una partícula. Y el problema es que explica perfectamente el experimento del efecto fotoeléctrico. Ese es el gran problema, ¿no? Porque si fuese solamente una teoría, pero la teoría clásica de la luz no lo puede explicar. Bien, bueno, acá vemos a Millikan, que fue uno de los físicos experimentales más importantes, premio Nobel, donde él escribe un artículo muy fuerte respecto al efecto fotoeléctrico. Es un artículo de 1916, fíjense que son muchos años después de Einstein, y sin embargo, él lo que dice es que la teoría cuántica no estaba hecha para explicar el fenómeno fotoeléctrico, que no explica satisfactoriamente los fenómenos, que, bueno, es una situación asombrosa, ¿qué más dice? Que es descarada, imprudente, le da con un caño. Fíjense que recién empezó el artículo, le da con un caño. Se ve que tuvo 9 años el tipo tratando de demostrar que estaba todo equivocado. Después vienen muchísimas hojas explicando el experimento, cómo hizo él el experimento de efecto fotoeléctrico. Es impresionante el trabajo que él hizo. Y después de 25 hojas, y acá están los gráficos y todo, él termina con un sumario, ¿no? Con 2 rengloncitos que dice que testeó la ecuación y predice exactamente los resultados observados, y que pudo medir la constante de Planck y que da este valor, que es bastante cercano al valor que tenemos hoy en día. Bien, bueno, para todo lo que sigue, yo les recomiendo este libro. Este libro está en español ahora, y es un libro muy interesante, bastante profundo, pero bastante agradable de leer, donde pone en detalle toda la controversia que va a venir. Hasta ahora Einstein está muy contento con la teoría cuántica y hace las contribuciones más importantes, pero luego en 1930 empieza a tener grandes problemas, ¿no?
y es el gran opositor a la teoría cuántica. Entonces hay una especie de debate entre Einstein y Bohr, que está muy bien explicado en este texto. Bien, una cosa más que quiero, hay muchos experimentos, ¿sí? Yo la verdad que tendría que hablar de, por supuesto, un curso solo de física cuántica, pero uno de los experimentos más importantes también, que surge muy pronto, es lo que se llama efecto Compton, en el cual uno tiene un electrón y lo irradia con una gran energía, con rayos X, de manera tal que este electrón puede considerarse prácticamente libre. Si está agarrado a un átomo, a un ion, no importa, porque la energía con que se agarra es del orden de los electronvolt y esta energía es del orden de los megaelectronvolt. Entonces, prácticamente este electrón está libre. El tema es que cuando la radiación pega en el electrón sale dispersado en un ángulo determinado y la radiación sale dispersada en un ángulo determinado. La física clásica lo que dice es que la radiación que sale no debería cambiar su frecuencia, debería ser exactamente la misma. O sea, viene el sol, pega en una partícula que está en el aire, te llega a tu ojo y la frecuencia, la luz que dio el sol, es la misma que estás recibiendo. O sea, pegó y la recibimos en el ojo. Sin embargo, eh, la radiación no es la misma. Cambia su frecuencia, y cambia su frecuencia, depende del ángulo, depende de la masa del electrón, y este cálculo es un cálculo que se hace suponiendo que la radiación es una partícula, y se hace un cálculo como si fuera un choque entre dos partículas, que capaz que es un cálculo que ustedes ya hicieron en alguna parte del curso, ¿no? O sea, hay que calcular la conservación de momento, conservación de energía, salen un montón de ecuaciones, y termina saliendo esta forma. O sea que el efecto Compton se explica solamente suponiendo que el electrón, que la luz es un fotón, con una energía que es h por la frecuencia. O sea que volvemos a la idea esta de Einstein, donde la luz es partícula, está cuantificada, ¿no? Bueno, esto no parece ser demasiado, o sea, es controversial, pero por ahí ustedes se lo bancan, no sé, habría que ver qué piensan. En su momento fue relativamente revolucionario, o sea, no fue que esto cambió todo. La cosa empieza a cambiar cuando aparece Niels Bohr, que eso lo vamos a ver ahora en la clase siguiente.